tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este ya miércoles, mitad de semana, 24 de junio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúen esta programación que le tenemos preparado para este día. Hoy, como todos los días, estamos transmitiéndole bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Vamos a entrar rápidamente de lleno con la información. No sin antes le digo que tenemos una temperatura de 32 grados centígrados y una sensación de 38. Realmente hemos sentido algo de bochorno, un cielo que ha estado nublado, de acuerdo a lo que se había pronosticado, pues íbamos a tener lluvias aisladas, sin embargo, afortunadamente estas no se dieron. Y bien, vamos a entrar de lleno con la noticia. Fíjese que ya hay un recuento de los daños que nos dejó este temblor del día de ayer, que se registró en Crucecitas, Oaxaca, con una intensidad de 7.5 grados en la escala de Richter. Hasta el momento ya hay contabilizados 7 personas muertas, hay 11 heridos, 5 de ellos hombres, 2 mujeres y el resto son menores de edad. De acuerdo a la información, se habla de 2,000 viviendas afectadas que corresponden a 32 municipios de la zona de Oaxaca. Sin embargo, hay 81 municipios oaxaqueños afectados por este movimiento telúrico y la mayor afectación, afortunadamente, ha sido en daños a sus viviendas, a las estructuras, a algunas escuelas, y las afectaciones se dieron sobre todo en el Valle Central, se dieron también en la Sierra Sur, hay también en la zona Istmo y en la costa. Son las mayores afectaciones, repito, la que se sintió con una intensidad, por supuesto, con mayores daños fue la Sierra Sur. Y en este reporte la autoridad asegura que se van a seguir haciendo las inspecciones y las revisiones a lo que son las instalaciones de algunas escuelas, algunos inmuebles que afortunadamente pues no estaban en clases. Sin embargo, para que una vez que se levante su alerta allá en su estado y que los alumnos regresen a clases de manera segura, se va a hacer este monitoreo y hacer las reparaciones que tengan que hacerse para que, bueno, pues en este caso el gobierno del estado de Oaxaca promueva, busque que a través del Fondo Nacional de Desastres se pueda apoyar para que en el menor tiempo posible se pueda llevar a cabo estas reparaciones que, repito, fueron muy severas, sobre todo en algunos inmuebles y edificios públicos y en casas. Fueron 2,000 viviendas que corresponden a 32 municipios de Oaxaca. No obstante, bueno, en total los afectados fueron 81 municipios. Hay personas que están hospitalizadas, 5 de ellos están hospitalizados y su estado se reporta como un estado grave delicado. No hay hasta el momento ningún otra persona herida ni un otro muerto, solamente los que hasta el momento se han contabilizado, que ya son 7 hasta el momento. Bien, por otro lado, fíjese que en la capital del estado se ha dado a conocer por parte del Centro de Especialidades Médicas allá en Jalapa que están en un 90% de la capacidad para recibir a los pacientes con coronavirus. Las autoridades médicas de ese centro hospitalario han pedido a la población ahí en Jalapa, la capital del estado, ser solidarios, ser personas que puedan atender las recomendaciones que pues en todos los ámbitos, tanto de nivel federal, estatal como municipal, en este caso de Jalapa, donde la incidencia de casos en esta ocasión se cuadruplicó. Era una zona que venía con una baja incidencia de casos de coronavirus. Sin embargo, durante este fin de semana pasado los casos se incrementaron. Es por eso que ahora este centro de especialidades ha pedido, que además se reconvirtió para la atención de pacientes COVID, ha pedido que se refuercen las medidas de seguridad, ha pedido a las autoridades municipales de Jalapa que refuercen las medidas, que la aplicación de sanciones severas para evitar la movilidad y así poder reducir la curva de la pandemia, sobre todo porque la saturación de hospitales en el caso de Jalapa ha llegado a un 90% y se teme que aún con algunos otros sitios o lugares que se han adaptado para la atención de pacientes con COVID, que pueda atender los casos de que se requieran
de ventiladores o que sean intubados, se pueda ofrecer un lugar digno y no esos espacios que serían rehabilitados para que se pueda dar la atención. Es momento, dijo la parte médica del centro hospitalario, que se refuercen las acciones, pero sobre todo que la población haga caso a estas recomendaciones, porque al igual que en Coatzacoalcos, que también está en segundo lugar en incidencia de muertes, se ha observado que en la capital del estado hay una renuencia, hay una oposición muy marcada de la población por cumplir estas disposiciones, y ante esto lo que hay es un crecimiento en cuanto a contagios. Así es que bueno, pues ya empiezan a saturarse los hospitales en el estado de Veracruz y no hay para cuándo, sobre todo porque la respuesta de la población pues sigue siendo lamentablemente escasa, nula por no decirlo así. No hay un criterio que asuma cada persona, que si se cuida a ellos, si se cuidan ellos, cuidan a su familia y nos cuidan a nosotros o el resto de la población. Bueno, pues es lo mismo que pasa aquí en Coatzacoalcos, pero pues la atención que anteriormente, y eso que estamos hablando de cifras muy bajas en comparación con las que tiene Coatzacoalcos, pero hasta el momento Jalapa tiene un número de 35 defunciones. Imagínense, nosotros vamos en 186 defunciones hasta el momento y hay 323 casos positivos. Ya Coatzacoalcos llega casi a los 900 casos, si no es que debido a estas falta de precaución y la movilidad que se ha tenido, podría llegar fácilmente a los 1000 en las próximas horas. Así es que imagínense, si no están en la cifra que está Coatzacoalcos y ya tiene una capacidad del 90% la atención hospitalaria, ¿qué va a pasar con Coatzacoalcos, que ha tenido pues lamentablemente un incremento muy alto en cuanto a defunciones y a padecimientos? Creo que se ha quintuplicado los casos y esto, bueno, pues esto amerita que cada ciudadano asuma con conciencia y responsabilidad la parte que le corresponde. Ya lo han asumido las autoridades, ahora falta la ciudadanía. Por otro lado, fíjese que hubo una buena noticia esta mañana durante la conferencia allá en el antiguo Palacio Nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio una buena noticia a las personas de la tercera edad, a nuestros abuelitos, que debido a que quiere evitar que ellos estén saliendo de manera constante o mensualmente a buscar su pensión a los bancos, donde se hacen unas colas interminables y donde, por cierto, tampoco se ha aplicado el rigor para evitar que se tengan estas aglomeraciones, pues el presidente dijo que va a adelantar las pensiones. A partir del 1 de julio se comienza a hacer la dispersión, no quiere decir que ese día paguen a todos, pero se va a hacer la dispersión del recurso que servirá para otorgarle a los abuelitos. Son las pensiones que corresponden a las personas adultas y estas va a corresponder a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Va a otorgar por lo menos 4 meses del recurso económico para las pensiones con el fin de evitar que los abuelitos estén saliendo de manera mensual. Se trata de protegerlos y de proteger su salud, su integridad y la de su familia. Insistió en que los abuelitos, que son grupos vulnerables, deben permanecer en su casa. Es por eso que tomó nuevamente la decisión de hacer la dispersión de los recursos para evitar que nuevamente ellos los estemos viendo en las filas, en las colas de los bancos para cobrar su dinero. Al inicio de esta pandemia, el gobierno también habría determinado el pago para los abuelitos y se otorgó pues los 4 meses también que estamos ya teniendo de esta pandemia, y afortunadamente a los abuelitos no los hemos visto en los bancos. Sí hemos visto a los que han tenido problemas con el IMSS o con otro tipo de empresas a las cuales ellos sirvieron y que bueno, los estuvieron dando que peregrinar de un lado para otro, pero afortunadamente han sido los menos los casos de los abuelitos en las filas de los bancos. Por eso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a los grupos vulnerables y en este caso a las personas de la tercera edad. No tendrán que salir porque a partir del 1 de julio se hará este pago que equivale a 4 meses, a los 4 meses siguientes, es decir, hasta el mes de octubre va a corresponder otorgarle el dinero de su pensión. Solamente pues tienen que guardar, tienen que administrarse
para que ellos no tengan problemas por si se requiere o tienen alguna necesidad. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y tenemos en la línea telefónica en esta ocasión al presidente de la Asociación Ganadera Local, Carlos Sedano Ávila, con quien vamos a platicar. Ellos han tenido pues una serie de situaciones que tienen que ver con la inseguridad, los robos de ganado que ellos han venido denunciando a lo largo de estos meses. Los saludo, muy buenas noches, Carlos. Hola Susana, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos a toda tu audiencia. Gracias. Oiga, pues platíquenos con respecto a la incidencia de asaltos, robos que han tenido principalmente allá en los ranchos ganaderos, con los animales también que se han robado. Sí, fíjate que la semana pasada, Susana, el abigeato estuvo a todo lo que da ahí para los amantes del ajeno, ya que tuvimos 3 productores que se vieron afectados por este robo, por esta situación, ¿no? Nosotros no habíamos tenido, como asociación, no habíamos tenido la queja o la información de los productores que se hayan suscitado 3 diferentes en diferentes zonas, y esto fue un punto muy alarmante para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son principalmente los puntos o las zonas en donde han sufrido ustedes robos? Mira, han sido las zonas ejidales, Azucena. El primero se suscitó en el ejido La Cangrejera, en el cual a un productor le destazaron ahí en su rancho, en su parcela, le destazaron el animal y nada más le dejaron las cabezas y la cola. Y en los otros 2 fueron directamente al robo del animal, en el cual fue en Mundo Nuevo. En la carretera de Mundo Nuevo, ahí él tiene su parcela y ahí se suscitó el robo de 2 cabezas de ganado y una tercera que no se pudo sustraer porque la vaca no la pudieron jalar y se escapó, ¿no? Y la tercera fue ubicada en el ejido Cangrejera 2, o más pegado más bien a 5 de mayo, ¿sí? Todos estos robos han tenido las mismas características porque ha sido en la madrugada o en la muy noche. Entonces, de una u otra manera, yo siento que el modus operandi de estas personas ha sido más o menos el mismo, y pues bueno, eso es nuestra inconformidad, amiga.
Pues una situación pues que debe poner a las autoridades a tomar las acciones. Yo recuerdo que ustedes en algunos eventos, tanto a nivel estatal, donde han estado las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, y que digo, ellos han venido aquí a la localidad, ustedes han denunciado que es necesario vigilar más estas zonas ejidales, más seguridad para el sector ganadero, y sin embargo, pues vemos que no se ha podido dar. ¿Cuál ha sido la principal razón o justificación que han tenido las autoridades para no dar la vigilancia? Mira, han sido varias, ¿no? Realmente todas nuestras peticiones en cuestiones de seguridad han sido omisas en todos los sentidos, ¿no? Realmente nosotros ya no sabemos cómo actuar, porque ya nosotros directamente como asociación ya le hicimos saber a la Policía Municipal de los robos del ganado. También se los hemos hecho a lo que es la Secretaría de Marina, ¿sí?, a través de comunicados, y la semana pasada se lo hicimos saber directamente al Secretario de Gobernación, porque realmente esto está incrementando en lugar de parar, ¿no? Ellos se hacen pues de la vista gorda que esto está pasando realmente en Coatzacoalcos, y lo más preocupante es que este índice ha estado subiendo a principios de año. A principios de año nosotros hemos tenido más o menos alrededor de 16, 17 productores afectados, y en cada afectación, en cada situación, nosotros le hemos dado aviso al gobierno municipal y al gobierno del estado, porque pues nosotros no podemos seguir permitiendo que la gente venga a poder a venir a robarse nuestro ganado, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros le estamos pidiendo a estas personas, que esto no vaya a pasar a mayores, porque la gente con todo el dolor y con todo el sacrificio va a defender lo suyo hasta la muerte, ¿no? En cierto sentido. Entonces, es lo que queremos evitar. Entonces, por eso nosotros no exigimos ni dinero, ni programas, ni apoyo. Nosotros exigimos una mesa de diálogo entre las autoridades de seguridad que ellos manejan, el gobierno, para nosotros sentarnos a platicar y dialogar qué es las mejores maneras de combatir esto, ¿no? Porque pues de lo que va del año, pues te digo, ya van 16 o 17 productores afectados, y pues el número de ganado robado ha incrementado. Entonces esto a nosotros nos pone en un foco rojo, Azucena, porque ya no nada más entran en la cartera, ya entran a tu propiedad, ya entran al predio, ya entran a la parcela, y ahí mismo hacen todo, ¿sí? Entonces ellos igual se llevan un becerro, se llevan una vaca, se llevan un toro, se llevan un borrego, lo que tengan a la mano ellos se lo van a robar. Entonces lo que nosotros queremos es actuar de manera inmediata, y pues y que esto no siga provocando más robos, ¿no? Claro, primero que nada sería instalando esta mesa de seguridad para que ahí pues den a conocer la situación que ustedes están padeciendo y que se tomen las medidas, ¿no? Sí, efectivamente es lo que queremos, porque nosotros en el campo, Azucena, sabemos quién entra, sabemos quién no entra, sabemos quién es de ahí, sabemos quién no es de ahí, a qué van, porque realmente nuestros ejidos son muy pequeños, ¿sí? De los no ejidos que están aquí en Coatzacoalcos y de las 3 congregaciones, realmente sabemos en cada quien quién es un ganadero, o quién es un productor, o quién es un agricultor. Entonces nosotros conocemos el ejido en sí. Entonces lo que nosotros también pretendemos es que las casetas de seguridad que tanto el gobierno actual dijo que se iban a reactivar y que se iban a mejorar y que se iban a activar, realmente no se ha hecho nada. Tenemos 2 años que esas casetas las hicieron las anteriores administraciones, y no se han dado uso de esas casetas. Entonces lo que nosotros pretendemos es también, dentro de ese diálogo, activar esas mesas de seguridad, porque nosotros como ejidatarios y como miembros del ejido sabemos quiénes son y quiénes no son de ahí del ejido.
Pues bien, hay que buscar soluciones, ¿no? Y en este caso ustedes ya están planteando una que sería inmediata para que no se sigan registrando esta clase de robos que afectan, por supuesto, a ustedes, los ejidatarios de estos 9 ejidos de la zona de Coatzacoalcos. ¿Algo más que desees comentar, Carlos? Pues bueno, reiterarle a las autoridades, porque de veras que ya hicimos nosotros presencia física con un grupo de productores ahí en el Palacio Gobierno. Ya les hemos mandado infinidades de oficios a las autoridades, sí, ya en las asambleas generales de la asociación ya se les invitó a ellos también para participar, pero de una u otra manera no sé si no saben gobernar o no saben del tema o no, o simplemente no se quieren meter, porque realmente uno se extraña que tan cosas tan sencillas de resguardar a las comunidades, a la población, no se lleve a cabo. No te pido que manden un ejército, Azucena, te pido que nada más tengan un control de vigilancia, resguardo, perimetraje, rondines, no sé, no todos los días, sino a lo mejor 2, 3 veces por semana, en las noches, en las tardes noches, que ya calma un poco la situación de la gente que sale a trabajar y que regresa de la escuela y todas esas cuestiones. Entonces realmente no sabemos nosotros más qué hacer. Realmente pues agradezco que nos hayas nosotros invitados ahí a comunicarnos a tu programa, porque sabemos que es de gran afluencia y que pues de una u otra manera si las autoridades nos están escuchando, ojalá nos puedan ayudar a los socios ganaderos que nos partimos el lomo para llevar la leche y la carne todos los días a la casa de los coatzacoalqueños. Pues sí, ojalá que se tomen medidas y sobre todo soluciones finalmente. Le agradezco, Carlos Sedano Ávila, que haya aceptado hacer este enlace y hablarnos precisamente de la situación que ustedes están enfrentando. Muy buenas noches. Hasta luego, Azucena, que descansen. Buenas noches. Igualmente, cuídense mucho. Pues bien, ha sido el presidente de la Asociación Ganadera Local, Carlos Sedano Ávila, que nos ha hablado sobre la afectación a estos 17 ejidatarios de los 9 ejidos de Coatzacoalcos con afectaciones por robos. Ya están identificadas precisamente las personas, las cuales han cometido una serie de robos y ahora pues sin el mayor empacho llegan ahí mismo en el rancho o en la zona donde están el ganado, pues hacen todo, empiezan a matar el ganado, lo empiezan a destazar y finalmente pues para la comercialización de la carne, o vaya usted a saber, simplemente por la necesidad muchas veces económica, pero esto no justifica estos robos que están sufriendo los ganaderos. Por otro lado, le doy a conocer, tengo una serie de quejas y denuncias. Una de ellas tiene que ver con vecinos del fraccionamiento San Martín, que durante la madrugada se quedaron sin energía eléctrica a las 3 de la mañana, a las 12 del día ya nos habían reportado que se había restablecido el servicio de energía eléctrica, pero para las 3 de la tarde nuevamente volvieron a reportarnos fallas en el sistema eléctrico y ellos ya piden una solución definitiva a estas constantes fallas que tienen en el servicio de energía eléctrica para ese fraccionamiento. Se les va la luz, se les va el agua y es un problema pues de nunca acabar para ellos, y es por eso que nos han hecho este reporte. Y por otro lado también recibí una queja de familiares de los cerezos, del cerezo de Coatzacoalcos. Ellos ponen del conocimiento una situación que viene ocurriendo, ya lo hicimos también reportando al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, para que se pueda tomar cartas en el asunto, pero están bastante temerosos debido a que se han registrado, dice estas personas, una serie de situaciones que tienen que ver con afectaciones a causa de la enfermedad de COVID-19. Ellos así lo expresan, no están recibiendo sus familiares la atención médica y cuando hablan con ellos les reportan que están enfermos, que se sienten mal y un diagnóstico con los principales síntomas de la enfermedad. Y pues hay una honda preocupación porque ellos tienen ya casi 4 meses que no ven a su familia, porque así lo había determinado la Secretaría de Readaptación Social del Gobierno del Estado, para que no se
tuviera este contagio. Sin embargo, no ven a su familia, ya empiezan a darse los contagios. Yo le he hablado de eso, no solamente aquí en el ámbito local, sino también inclusive en Jalapa. Se han registrado en varios cerezos o ceferezos casos de COVID-19. Se ha ocultado tanto, dicen sus familiares, que algunos reclusos han fallecido. Eso ya es algo que sí pone a pensar y debe tomar conciencia de la autoridad, que es necesario que pues tengan información la familia de qué es lo que está pasando al interior de los ceferezos, en este caso en el interior de este cerezo de Coatzacoalcos. Así es que gracias a las señoras que nos envían este reporte y pues piden la intervención del secretario de Salud, de las autoridades de salud, para conocer cuál es la situación que priva al interior de cerezo en materia de salud y que se puedan tomar las medidas que ellos determinen para que sus familiares pues no corran riesgos, que sí estén recibiendo la atención médica, y piden también la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Coatzacoalcos para conocer, hagan una visita al interior de este centro de readaptación y se conozca el estado de salud de los internos. Así es que bueno, pues ya hemos dado cuenta de esta situación y ya lo turnamos al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, pues para que hagan lo conducente en torno a esta denuncia que hacen los familiares de algunos reclusos del cerezo du Porción de Coatzacoalcos. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo.
Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Bien, y en una información de carácter regional le comento que personas desconocidas lanzaron esta madrugada bombas molotov dentro de lo que son instalaciones de una funeraria conocida como Alfa y Omega, allá en el municipio de Oluta, Veracruz, y donde personas de Coatzacoalcos y Minatitlán llevan a las personas, a sus parientes que han fallecido a causa de la enfermedad de coronavirus para que sean ahí incinerados en virtud a la saturación que presentan algunas funerarias de Coatzacoalcos y donde es imposible que se puedan realizar en muchos de los casos las cremaciones. Es por eso que personas desconocidas, tal vez inconformes por esta situación, se trata de lugareños que radican tanto en la zona de Oluta y Acayucan, que es precisamente donde se ubica ese crematorio conocido como Alfa y Omega, que ha tenido una saturación también no solamente de algunas personas fallecidas de la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán, sino también de otras zonas como Acayucan, Oluta, Jaltipan y demás, que bueno, pues ahí llevan ese lugar. Los habitantes han mostrado su inconformidad en virtud a que temen que se incrementen los contagios, como así lo han hecho saber las autoridades, que ante pues esta afluencia que se tiene de personas de Coatzacoalcos y Minatitlán, vayan a registrarse más contagios en esa zona. Es por eso que se dio esta situación y no se ha informado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública si se tomaron algunas acciones para resguardar las instalaciones de esta funeraria particular, Alfa y Omega, que también funciona como crematorio para, sobre todo para proteger la integridad física de los que ahí se encuentran, tanto familiares como personal de esta funeraria, que ahora pues se encuentra en riesgo por esta situación de realizar las cremaciones en ese lugar y saturar precisamente el sitio. Por otro lado, estamos recibiendo, gracias Pepe, ahí está la imagen de del crematorio Alfa y Omega allá en el municipio de Oluta, converge precisamente en lo que es la zona de Acayucan y Oluta, en la región sur del estado de Veracruz. Solamente se reportaron daños a las instalaciones, a la portada principal de la funeraria. Afortunadamente no se encontraba nadie en esos momentos, sin embargo sí se requiere que se tome esto como una denuncia y que se pueda proteger la integridad física de quienes ahí laboran. Por otro lado, le comento que estamos recibiendo una queja más respecto a la situación de insalubridad que se presenta en la calle, esto en la avenida Ignacio de la Llave y Colón, donde tienen que estar pues prácticamente casi todo el día familiares de algunos pacientes que tienen enfermos en la clínica de Pemex. Ahí vemos las bolsas de basuras conteniendo en muchos de los casos pues algunos cubrebocas, guantes y demás, que son dejados ahí, no pasa el camión recolector. Además que ahí no es un lugar para que, ese punto no es un lugar para que pueda dejarse la basura, no hay depósitos donde se pueda ahí, poner lo que los familiares dejan, pero esto es un foco de infección para quienes tienen que estar por necesidad en la calle esperando recibir la información de sus pacientes enfermos, ya sea por enfermedades normales como por coronavirus. Ellos tienen que permanecer afuera, donde se les ha instruido por parte de las autoridades médicas del Petróleos Mexicanos para que reciban la información y allí aguarden, estén esperando para que en cualquier momento se les dé algún reporte. Y sin embargo han notado, nos dicen estas personas, que estas bolsas, que estos depósitos es prácticamente diario, pero desde hace 3 días hay algunas bolsas en este punto, que es precisamente sobre la calle de Llave y Colegio Militar, en lo que es el edificio que atiende el área de urgencias, y no han pasado a recogerlo. Pues bueno, ni van a pasar. Las bolsas se deben llevar en el punto donde está o donde se pasa el camión recolector, así es que bueno, pues más cuidado, sobre todo para los parientes de estos enfermos, porque de lo contrario ellos pueden resultar contaminados. Ojalá que al menos le permitan pasar a dejar la basura ahí, o pidan permiso al guardia para depositarla en ese punto y no lo dejen en la vía pública, porque esto realmente pues es un foco de contaminación. Lo vamos a turnar al área de limpia pública, pero de antemano decimos que ese no es el punto para dejar la basura. Hay puntos ahí sobre la avenida Llave donde
generalmente los que son vecinos de ese sector pues hacen la entrega de sus bolsas de basura para que pase el camión recolector. Es por eso que no se lo han podido llevar, pero ahí están las bolsas durante varios días y repito, esto es un foco de contaminación para ellos, así es que bueno, pues también deben ellos procurar no dejar ahí estas bolsas de basura. Por otro lado, fíjese que se da a conocer por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión la decisión de elegir el próximo 22 de julio a quienes serán sus nuevos consejeros. Se habla de la elección de 4 consejeros y 4 consejeras, mujeres y hombres, los cuales serán electos de acuerdo a la decisión de la Junta de Coordinación Política. Esto es un proceso de selección que se va a iniciar y el cual ya prácticamente había comenzado. Sin embargo, por razones de esta pandemia y de que habría que guardar sana distancia y tomar las medidas de protección tanto para los legisladores como para los integrantes del área administrativa del Congreso de la Unión, bueno, se tomó la decisión de cerrar y de que únicamente elaborara el personal con trabajo extraordinario a través de estas reuniones extraordinarias del Congreso de la Unión, y no fue posible reanudar el trabajo. Sin embargo, se espera que durante esta fecha, 22 de julio, se reanude nuevamente la selección de quienes serán los próximos consejeros y las consejeras, pero esta nueva normativa de elegir a los consejeros será a través de llamadas, videollamadas, será también entregando la documentación vía correo electrónico para que de ahí se haga un examen ya a través de videollamada, se valorice los integrantes de la Junta de Coordinación Política y los legisladores a los cuales le compete atender este caso, bueno, pues puedan llevar a cabo la elección de los consejeros, pero repito, no puede ser de manera presencial, será a través de videollamada, tendrán que entregar la documentación y se continuará con la forma de hacer la elección, pero no de manera presencial, solamente será a través de este tipo de videollamadas. Así es que bueno, pues ahí está para quienes deseen y aspiren a ser consejeros y consejeras. Por otro lado, le comento que la autoridad ha reiterado que no hay actividades normales, no estamos en Coatzacoalcos en la nueva normalidad, estamos aún en la etapa de foco rojo, color marrón, en donde pues prácticamente se hacen las actividades esenciales en clínicas, en hospitales, no así en lo que son la operación de comercios en general, como son tiendas de ropa, bisuterías, zapaterías, algunas tiendas de electrodomésticos. Estas no pueden ni deben estar funcionando. Sin embargo, violando la disposición de las autoridades, tanto municipales como de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a partir de este día se comenzó a tener un gran movimiento en la zona centro de Coatzacoalcos, hay una gran movilidad, que esto no permite que se pueda tener resultados deseados por parte de la autoridad sanitaria de reducir el índice de la curva o hacer el aplanamiento como ellos desean. Es por eso el llamado reiterativo de las autoridades a tomar las medidas, acatarlas, quédate en casa, sana distancia en caso de las personas que trabajan y que por esa necesidad tienen que salir de su casa. Este es el llamado que ha hecho nuevamente la autoridad. Y por cierto, en el caso de los cierres de los mercados, esta noche el director de mercados, Rosendo Durán, informa que el cierre de los mercados solamente se contemplará durante sábado y domingo. No habrá una prolongación del cierre del mercado y será para los 8 centros de abasto como estaba inicialmente contemplado. Ninguno quedará sin ser cerrado en virtud a que hay que llevar a cabo la sanitización los fines de semana, que es cuando, bueno, aunque se presenta una gran cantidad de gente, pues habrán de entender que es necesario hacer esta limpieza para el cuidado y protección no solamente de los locatarios, sino de su propia vida, porque ellos concurren a estos centros de abasto. Así es que bueno, finalmente esto se tomó, esta determinación, y yo creo que esta se debe cumplir para evitar los contagios. Simple y sencillamente, esto debe ser con ese único fin, no haber otros temas de índole político, ni caprichos, como ayer lo comentábamos, porque esto pues no ayuda en nada y no beneficia en nada, y sí afecta, no los afecta a ellos,
afecta directamente a los usuarios. Ya que estamos en ese tema, fíjese que la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional, por eso se llama mundial, digo, para que la gente de aquel lado, especialmente quienes se siguen oponiendo al tema de cumplir con estas recomendaciones que se toman, pues han calculado que la cifra de muertos para los próximos días y de contagiados pudiera incrementarse. Esto debido a que, según el dato que tiene o la Organización Mundial de la Salud, muchos países, incluyendo México, no acatan las recomendaciones. América, Latinoamérica y demás están con un grave riesgo de tener incrementos en contagios o de ya estar en una nueva normalidad, pasar a una situación crítica de disparo de casos. Esto en virtud a que no se puede hablar de una normalidad la que estábamos acostumbrados porque no hay una vacuna. Esa normalidad que teníamos como costumbre llevar a cabo no se va a poder tener hasta en tanto algunos países, algunos científicos puedan descubrir, puedan elaborar alguna vacuna. Gracias, Peperana, ahí tenemos la imagen sobre pues las personas normalmente haciendo sus compras habituales, llevando cubrebocas ellos, las personas adultas, pero sus hijos a los cuales han sacado no llevan los cubrebocas. Los niños no están, ellos sí están con los cubrebocas, pero los niños no. Entonces yo creo que aquí ahí están las tiendas de ropa también abriendo y esto, repito, no ayuda en nada. Tedros Adhanom, quien es el representante de la Organización Mundial de la Salud, asegura que estos incrementos de casos pudiera llegar a los 10 millones en el mundo. Actualmente la cifra está en 9.124.146 contagios, es decir, que puede crecer tan solo en este fin de semana. Hay ya considerados oficialmente 473.000 muertos en el mundo. Y esta cifra pues puede ir en un incremento. Tan solo en China, durante diciembre, que se conoció de la enfermedad de COVID-19 o coronavirus o SARS-CoV-2, se habla que durante el primer mes se tuvieron 10.000 casos. Estos casos quizá fueron los mínimos. Sin embargo, en los últimos 4 meses hay ya 4 millones y esta cifra pudiera ir en aumento. El llamado reiterativo de la Organización Mundial de la Salud es que los gobiernos de los países, los gobiernos federales de los estados y municipios puedan tomar conciencia, le hagan ver a los ciudadanos de que mientras no exista la vacuna, mientras no exista la cura, deben sujetarse a las recomendaciones, a los exhortos para no caer en los contagios. Así es que bueno, pues ahí está esta cifra, estos datos que da la Organización Mundial de la Salud y solamente queda a decisión de usted tomar precisamente, pues tomar con profesionalismo, con seriedad, más bien con seriedad y responsabilidad, que haga usted caso a estas recomendaciones. Y las cifras ahí están, hablan por sí solas. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más noticias. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras.
Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado.
Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, estamos recibiendo, antes de concluir y de pasar a darle a conocer la actualización de la información referente a coronavirus en México, tengo noticias que el día de mañana en la capital del estado va a tomar protesta formal como nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Coatzacoalcos, Matías Pacheco Cruz, en virtud a que cuenta con el apoyo del 90% de los sectores y organizaciones de ese instituto político. Y bien, mientras que en la designación de la Secretaría General recaerá en la doctora Nereida Santos, quien, bueno, también buscaba ser la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI. Esta información ha sido confirmada por el propio líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Marlon Ramírez. Así es que, bueno, pues esto será oficial el día de mañana, y hemos platicado esta semana con el aspirante Matías Pacheco Cruz, en ese momento aspirante al Comité Directivo Municipal del PRI, ahora pues prácticamente hasta mañana que tome protesta formal, que sea ya propiamente un candidato de unidad en el Comité Directivo Municipal del PRI en Coatzacoalcos. Bien, por otro lado, ya tenemos aquí la actualización, y fíjese que los números no son nada halagadores nuevamente. Esto yo creo que puede ir en aumento. El caso que ha hablado la autoridad de la Secretaría de Salud Federal reconoce que el contagio de la enfermedad de coronavirus está siendo grave, muy grave, y no quisiéramos decirlo, tenemos esa responsabilidad de hacerlo, precisamente porque hay datos que habla la Organización Mundial de la Salud, que lo señala con base la Secretaría de Salud Federal, con base a los datos, a las estadísticas, al número que se ha manejado en los últimos días. Por eso es que tenemos esa responsabilidad como medio de comunicación de decir que esta situación puede salirse del control aún más si usted no toma las medidas pertinentes, y sobre todo por lo que pasó ayer. Imagínese, nos sorprende, estábamos en casa, este sismo prácticamente fue un terremoto de una magnitud de 7.9, y pues así como era la situación de emergencia, salen sin cubrebocas. Hay quienes sí pudimos o nos los pudieron realmente jalar, pero hay a quienes no.
en su mayoría, y vea las imágenes allá en la Ciudad de México, como una gran mayoría de personas, por la misma situación que se vio de temor, de zozobra, de ver lo que pasaba y que pues prácticamente no se paraba, esto hacía imposible que pudiéramos estar pues bastante concentrados en que hoy por hoy nuestra mejor forma de evitar contagios es traer y usar nuestro cubrebocas. Y esto lo advierten los médicos, los especialistas. Esto puede provocar la próxima semana, con ya cómo se maneja la enfermedad, un incremento en estos casos por la forma en que se salió, porque la mayoría estuvo no solamente guardando silencio, sino estuvo hablando con otras personas, salieron a la calle, se expusieron, es cierto, nos protegimos por un lado, pero por otro lado, pues algunos salieron prácticamente a la calle y ahí hay una posibilidad de contagios. Esto dicho por la misma autoridad de salud. Pero ya en los datos que tenemos el día de hoy se registraron 947 muertes, hay 40.219 casos sospechosos de coronavirus, hay 24.000 ya en esta cifra de hoy, 24.324 muertos, ya hemos rebasado por más a 3 o 4 países. Mañana, el viernes le tendré la actualización de qué países son los que ya prácticamente superamos. Y hay 196.847 casos acumulados, es decir, que estos casos acumulados son pacientes que están siendo atendidos, ya sea vía hospitalaria o ambulatoria, y entonces están ahí precisamente para lograr que ellos se puedan mejorar. Hay algunos casos que pueden ser sospechosos de fallecimiento o de la enfermedad de coronavirus, pero que aún se está en análisis, y estos son 1.894 en todo el país. Sin embargo, esta cifra que se ha manejado hoy nuevamente de un incremento de muertes, tan solo 947, casi 1.000 muertes, pues eso habla de la gravedad de la enfermedad. Por eso insistimos en que hay que redoblar los esfuerzos, se tienen que redoblar los esfuerzos, y la autoridad hace su parte, pero yo creo que como ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad de hacer la nuestra. No tratamos de alarmar, pero sí de crear conciencia de que esto no es un juego. Mientras no les toque a su familia, mientras no nos toque, usted lo puede considerar así, pero en realidad no es así. Hay una responsabilidad como ciudadanos, y esa responsabilidad la debemos asumir si no queremos ser parte de estas estadísticas. Por eso, reiterando este llamado y por supuesto la información que avala precisamente de estos hechos que vuelven a hacer ver a la ciudadanía que es necesario que exista ese sentido de responsabilidad, de unidad y de, ¿qué más podríamos decir? Sobre todo de ver que nos debemos cuidar unos a otros. Estoy recibiendo la información que se está bloqueando en estos momentos el puente Coatzacoalcos 1. Hace unos momentos vecinos de la colonia Coatzacoalcos volvieron a bloquear el puente Coatzacoalcos 1 debido a los problemas eternos con Comisión Federal de Electricidad. No responden al llamado y no tienen energía eléctrica. Bueno, pues ahí está, vamos a turnar el llamado a Comisión Federal de Electricidad, y en estos momentos bloqueando el puente Coatzacoalcos 1. Hay que tener cuidado, traigan su cubrebocas, cuídense mucho para no ser parte de estas estadísticas y sobre todo el incremento de la enfermedad. Yo agradezco mucho que me haya acompañado a lo largo de esta hora. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado en esta emisión de miércoles. Yo agradezco el favor de su atención y lo invito para que el próximo viernes esté conmigo con más noticias. Mañana no se pierda Sananda OVNI bajo la conducción de Fancalqui Caballero. Ellos van a hacer un estudio, un análisis de los ovnis, y como todos sus temas interesantes, también estará Lupita Malpica y Carlos Morales, así es que bueno, pues los dejaré con ellos el día de mañana. Yo me despido y lo veo el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, y posteriormente en la entrevista tendremos un invitado como cada viernes. Gracias, muy buenas noches, hasta luego.